Buenas tardes, ya iniciamos la grabación, ¿cierto? Esta sesión que después se les va a compartir con ustedes. Para nosotros es un gusto estar en esta ocasión con la doctora Jimena Aguilera. Ya ella es médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en salud pública también de la misma universidad. Actualmente es la directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Facultad de Medicina, la Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, ¿cierto? En Chile. Así que tiene una vasta experiencia en epidemiología y por eso les va a dar la sesión de hoy. También se ha desempeñado como asesora en distintas organizaciones a nivel mundial y a nivel nacional, como la asesora principal de enfermedades transmisibles de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, con sede en Washington. Fue jefa de la DIPLAS o de la División de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud entre los años 2005 y 2008, y jefe de Nacional de Epidemiología del mismo ministerio entre el 99 y el 2005. También ha trabajado para la OMS en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el Banco Mundial, y realizando distintas actividades en diversos países de América Latina y en Chile, por supuesto. Su actividad más destacada, ¿cierto?, ha sido reformulación del sistema de vigilancia nacional en Chile, implementación del sistema de encuestas nacionales de salud, los objetivos sanitarios para la década del 2000-2010 y así una vasta experiencia. Para nosotros, doctora Aguilera, es un honor tenerla en esta clase. Estamos muy agradecidos por haber aceptado esta invitación. Es un lujo tenerla hoy día con nosotros, así que espero que se aproveche. Como les decía antes, tiene unos minutos para poder exponer y luego, si usted desea, se pueden hacer las preguntas a través del chat o a micrófono abierto para un plenario. Y de nuevo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Así que los dejo con usted a la doctora Jimena Aguilera. Gracias por la presentación. Espero estar al nivel de la presentación. Bueno, agradecer la invitación a exponer, comentarles que también estoy presidiendo el Consejo Nacional de Respuesta Pandémica, el Consejo Asesor, no sé si se ve bien. Bueno, la idea es que ojalá sea un poco conversado, porque si no es un tanto aburrido, así que si tienen intervenciones que hacer y me interrumpen, aunque nos alarguemos de la media hora en el fondo de presentación, pero lo hacemos más dinámico, no tengo problema. El chat es más difícil verlo cuando uno está presentando. Si yo abro el chat ahí, ¿les tapa a ustedes o no? No, no se tapa, pero si quiere yo puedo ir viendo si hay cosas en el chat. Ya, no, si no les tapa yo lo puedo ver en realidad. Perfecto. Por eso uno no sabe si compartió la pantalla o compartió la presentación. Sí, está compartida la pantalla. Ya, perfecto. Bien, bueno, vamos a hablar de este tema de la crisis global, de las lecciones. En realidad lo que me pidieron a mí fueron las lecciones aprendidas de la pandemia, pero para que sean aprendidas hay que hacer un cierto proceso, por eso yo me quedo en las lecciones, porque en realidad el aprendizaje implica que ha habido un cambio en relación a las deficiencias que se encontraron en la respuesta pandémica, y eso no necesariamente ha ocurrido en Chile todavía. Entonces, yo por eso les digo que son lecciones. Y vamos a revisar un poco el contexto global. Esta es una crisis planetaria, o sea, no se puede analizar la situación en Chile sin considerar el contexto global y cómo funcionó globalmente, y después vamos a ir un poco a ver la situación nacional. Me cuesta ver si logro que avance. Un problema con el PowerPoint que no quiere avanzar. ¿Sí? Tener que dejar de compartir, espérense un momento. ¿Y ahí están viendo? Sí, se ve. Se ve bien. Sí, lo que yo no veo es el mouse, entonces no logro encontrar el botón que avanza. ¿Y con la flechita tampoco? No pasa nada con la flechita. Voy a tener que poner un... voy a conectar otro teclado. A ver si hay opción.
Es un poco. No, está como congelado acá. Y dolores de cabeza con mucha frecuencia. Después de las 6 de la tarde, cuando comía, el reflujo. Mucha atención. Jimena Araya. Bien. A ver. Como que se congeló el PowerPoint, ese es el problema que tengo. Disculpen un minuto. Ahora no estás compartiendo en todo caso. Sí, estoy tratando de que salga de esa pantalla y todavía no lo logro. Bueno, mientras tanto, también contarles que la doctora Aguilera fue una de las principales, o que lideró el proceso de planificación también cuando estaba la pandemia de la influenza. Así que por eso la invitamos a esta sesión de lecciones aprendidas, porque aunque no tuvimos tanta influenza como COVID, no se puede obviamente decir la magnitud, fue totalmente distinta. Ella se ha dedicado harto a este tema de vigilancia epidemiológica, así que háganle todas las preguntas que quieran, digamos. Y también le podemos preguntar cómo está funcionando esto del consejo asesor, que ahora pareciera ser un poco más vinculante con el ministerio. También nos tiene que contar eso. Muy bien. Bueno, disculpen. Desde inicios del 2020, en realidad hemos estado en una crisis de largo aliento, una crisis en la que llevamos más de 500 millones de casos a nivel global, más de 6 millones de muertes a nivel global, que con toda seguridad son mucho menores esas cifras que las que verdaderamente han ocurrido a nivel del país, con una velocidad de diseminación y una capacidad del virus de generar nuevas oleadas de casos, y que en pocos meses agotaron los recursos de los sistemas de salud. Es una situación, una crisis sin precedentes en la historia reciente, y que a nosotros y a ustedes les ha tocado vivir, y que representa de alguna forma una falla de la arquitectura global de respuestas a brotes. Las emergencias de salud pública, como aparece ahí en la lámina, son un tema global, porque, bueno, de partida no tienen fronteras, y por lo tanto todos los países están en un mismo riesgo, especialmente cuando surge un agente emergente en la cual todo el mundo es susceptible en el primer momento, a diferencia, por ejemplo, de lo que está pasando con el virus del monkeypox, que a pesar de que no ha circulado, la gente muy mayor, en el caso de Chile y en Europa no tan mayor, tienen una vacuna que tiene alguna protección, entonces no hay una vulnerabilidad completa. En el caso del SARS-CoV-2 aparece un virus en el cual nadie había estado expuesto, por lo tanto toda la población es susceptible, y al establecerse la transmisión persona a persona está el riesgo inmediato de generación de una pandemia. Es lo mismo cuando surge un virus de influenza humana nuevo. Cuando hay una aparición de un nuevo virus, también va a ser, nosotros sabemos que va a ser pandémico, sin necesidad de que todavía produzca la pandemia. ¿Qué pasó en esta pandemia con el sistema global? Hay una serie de crisis respecto a qué fue lo que ocurrió con respecto a la respuesta de la OMS, y cómo la OMS falló en el fondo en una contención inicial, que es una situación para la cual nos habíamos estado preparando durante más de 20 años. Yo misma participé, por ejemplo, entre todas las tonteras que he hecho, cosas que he hecho, me correspondió representar a Chile en la negociación del Reglamento Sanitario Internacional, que es la pieza legal que en el fondo tiene por objetivo una regulación internacional para prevenir, controlar y controlar la diseminación internacional de enfermedades. Y entonces en la práctica lo que nosotros observamos cuando comenzó la pandemia es que no hubo una coordinación global de la respuesta.
excepto en lo que fue el desarrollo de las vacunas y los antivirales, que eso en parte, y en realidad más que en parte, eso está basado en todo el trabajo que ha realizado la OMS en relación a la preparación para pandemias de influenza. Por eso hay lo que se llaman blueprints, que son formatos para acelerar el desarrollo de vacunas y de antivirales, y eso sí estaba preparado y funcionó bien. Pero el resto de las medidas no fueron coordinadas, cada país lidió con la crisis siguiendo criterios propios, lo que no era esperado. Las medidas de frontera, por ejemplo, en un primer instante muchos países cerraron sus fronteras, los que estaban más acostumbrados a la gripe aviar y que no confiaron en la primera recomendación de OMS, que fue mantener las fronteras abiertas. Y de hecho esos países son los que lograron contener la importación y lograr y mitigar la importación de pocos casos. En cambio, los países que mantuvimos fronteras abiertas, como nosotros, por ejemplo, y que recibimos la amplificación de los casos en un lugar inesperado, porque este virus surge en China y en realidad para Chile, para Sudamérica en general, la amplificación de la transmisión no ocurrió en China. Los chinos, una vez que detectaron el virus y cerraron, ellos no siguieron exportando casos. Esta pandemia se amplificó en Europa y en Estados Unidos, quienes no se dieron cuenta de que estaban en situación de transmisión, incluso hasta después de que acá en Chile teníamos establecida la transmisión comunitaria. Entonces, si uno ve también, analiza cuál fue la respuesta inicial de los países, las medidas no farmacológicas como los lockdown o la contención comunitaria, que aquí se le llamó cuarentena comunitaria, los cierres de escuelas, el uso de mascarilla, las ayudas económicas, todo eso fue negociado o implementado por cada país y no bajo una coordinación global, el que habría sido lo esperado en esta situación. Y lo más dramático de la falla del sistema global es la inequidad en la disponibilidad y la distribución de las vacunas, que es el aspecto más doloroso de la falla del sistema de respuesta global. ¿Por qué fallamos? Como comentaba, nosotros hemos estado trabajando por años a nivel global en un sistema, en una arquitectura global de alerta y respuesta a brotes. Se cambió la regulación del Reglamento Sanitario Internacional. Este sistema que existe actualmente, que es coordinado por la Organización Mundial de la Salud, tiene el objetivo, como mencioné antes, de prevenir y controlar la transmisión internacional de enfermedades, y sus elementos esenciales son la capacidad de detectar y contener los brotes en foco, es decir, de que cada país tenga las capacidades básicas para detectar y contener estas situaciones anormales, y la coordinación global, que está coordinando un sistema global de alerta y respuesta que está en manos del secretariado de la OMS. La articulación de todos estos elementos fue insuficiente para detectar y contener el riesgo que significó la emergencia de este virus, así como para coordinar esta capacidad global de respuesta, como mencionaba anteriormente, y que se refleja en la disímil medidas que tomaron los distintos países. Ahora, ¿qué factores explican esto? Son factores múltiples y que actúan a distintas niveles, partiendo por el compromiso de los países con el financiamiento de la misma Organización Mundial de la Salud. Hace muchos años que está congelado el financiamiento de la organización, por lo tanto no ha tenido capacidad de fortalecer o de desarrollar más capacidades básicas o de apoyar a los países más vulnerables en el desarrollo de esas capacidades básicas. Y por otra parte, los países tampoco han tenido un compromiso tan explícito en la ejecución de las funciones esenciales de la salud pública, de las cuales dependen todo lo que es la preparación pandémica. En general, los países, y el nuestro dentro de ello, tienden a priorizar en mucha mayor instancia las contingencias asistenciales en relación a la inversión en las capacidades de salud pública. Por ejemplo, tener mejores laboratorios, tener más epidemiólogos, tener capacidades de detección, tener mejores sistemas de información, son dejados un poco de lado en relación a las necesidades contingentes de atención médica de los pacientes. Por lo tanto, también ha habido como una desatención global al tema de la preparación pandémica. Por otra parte, ha habido a pesar de las capacidades, por ejemplo, que se le confirieron a la Organización Mundial de la Salud en relación al Reglamento Sanitario Internacional, no hubo una
una independencia tan clara como para aplicarla. Si ustedes ven en esta lámina, estamos viendo una línea de tiempo donde se compara cómo fue la evolución de los casos del brote de SARS-1, que fue el 2003, el que yo tuve la oportunidad de ir con la OMS un mes a China, a la parte del control epidemiológico, que fue como ahí como en mayo, abril-mayo, entre abril y mayo. Y ustedes ven que, y al lado está la línea de tiempo de lo que pasó con este brote de SARS-CoV-2. Entonces, cuando ocurrió el SARS-CoV-1, que también estaba involucrado China, y en este caso el sur de China, la primera situación anormal, en realidad, se supo en este país, en Chile, nosotros lo supimos el 12 de marzo. O sea, el 12 de marzo, cuando la OMS hace la alerta global, nos enteramos de que estaba pasando algo en China porque no existía un mecanismo para compartir información de los países previo a que hubieran esta alerta. Entonces ahí nos enteramos nosotros que en realidad esto venía ocurriendo desde febrero, y que en realidad cuando se hicieron después investigaciones retrospectivas, se logró identificar que en noviembre había sido el primer caso, y entre marzo, que fue la alerta global, hasta que se identificó el virus, en realidad pasaron alrededor de 5 semanas, o sea, entre el 12 de marzo y el 16 de abril, en un trabajo coordinado de laboratorios de todo el mundo, en el que se distribuyeron las muestras para que se trabajara las 24 horas del día, porque empezaban a trabajar, por ejemplo, en Europa, después seguían en Asia, después Australia, después Estados Unidos, entonces se fue trabajando muy fuertemente tratar de identificar el virus. Estamos pensando que en el 2003 no había las capacidades de secuenciamiento que hay ahora, y este brote que tenía un virus que tenía una característica que hacía más fácil su control, que es que no se transmitía antes de tener síntomas, se logró controlar con las medidas de salud pública sin vacuna en julio de ese mismo año. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió entre medio de esto? Y que la directora de la OMS, que es esta mujer que aparece aquí arriba, la doctora Brundtland, que es una mujer que había sido primer ministro de Noruega, que era de un carácter muy firme en realidad, ella hizo una recomendación de no viaje a los lugares afectados, que eran principalmente China y Canadá. Eso generó un escándalo a nivel global. Los canadienses no podían creer que alguien les había recomendado que no viajaran a Canadá. Fue un conflicto global, porque eso, por supuesto, que afectó la economía de Canadá, la economía de China, tuvo un impacto económico bastante fuerte, pero logró que efectivamente nadie viajaba a esos lugares. De hecho, cuando yo fui a China había un avión con 15 personas, que se controlara, o sea, se contuviera la exportación de casos. Eso ayudó también a la contención global. En cambio, cuando vemos qué pasó con la situación actual, cuando nos enteramos nosotros de que estaba ocurriendo algo, primero ya aquí hay un mecanismo nuevo, que es el reglamento sanitario, obliga a que los países tengan lo que se llama un centro nacional de enlace en los ministerios de salud, o donde ellos designen, a veces están en Cancillería en otros países, que son personas que están las 24 horas del día, todos los días de la semana, conectados a una base de datos donde se van cargando todas las situaciones anormales que se notifican a la OMS. Y esas situaciones anómalas puede ser que el país la notifique o que la OMS la detecte a través de un sistema de rastreo y le pida al país que le responda. Entonces esto, el 5 de enero, en realidad fue el día en que se cargó la información en la plataforma que está a la vista de los ministerios de salud, de que había este brote de neumonía de causa indefinida en China, que ellos dicen, porque este artículo, a todo esto que se cita acá del JAMA, es un artículo chino, que ellos dicen reportaron a la OMS el 31 de diciembre, eso no es verdad. Ellos la verdad es que le contestaron a la OMS porque la OMS les preguntó por una noticia que pescó a través de su sistema de rastreo. Pero bueno, el asunto es que los chinos verificaron, dijeron que efectivamente estaba pasando algo, respondieron el 3 de enero, y el 5 de enero ya la OMS subió la información a la plataforma para que lo vieran los ministerios. Por eso en alguna entrevista al ministro Mañalich, por ejemplo, él decía, en enero ellos ya sabían de que venía algo especial. Y si ustedes se fijan, del 5 al 7 de enero ya se tenía identificado el virus y ya se tenía secuenciado, y por lo tanto se compartió esa secuencia con los laboratorios del mundo y todos pudieron tener un test para detectar este nuevo virus. La alerta global se declaró el 30 de enero, entonces aquí es donde hay una situación como de mucho tiempo entre que se identificó el nuevo virus, un SARS-CoV-2, que según
el reglamento sanitario incluso es un virus con potencial pandémico, y se demoró mucho en establecerse que había transmisión persona a persona. Y cuando ya se estableció la transmisión persona a persona, ya habían bastantes casos fuera de China con transmisión persona a persona. Y aún así, cuando se establece la alerta global, los países grandes, como declaró incluso en una investigación, en una intervención que hizo una destacada profesional canadiense que estaba recibiendo un premio en OPS, tomaron la actitud de esperar y ver, en vez de alertarse y poner en alerta todos sus sistemas, como sí lo hicieron los asiáticos, Australia y Nueva Zelanda, que estaban más acostumbrados a los brotes de influenza aviar. Entonces aquí empieza una transmisión más acelerada en Europa y en Estados Unidos, porque a partir de la alerta global los chinos cerraron, ¿se acuerdan ustedes que hicieron una cuarentena súper estricta y ahí ya no se exportaron más casos fuera de China? Pero empezó la transmisión sin que se detectara en Italia, en España, que fueron los que más nos mandaron casos, en Nueva York y en la costa oeste de Estados Unidos. Después, el 11 de marzo, se declaró pandemia. Bueno, y en julio ya llevábamos 11 millones de casos y ya llevamos 500 millones de casos y 6 millones de muertos, que por eso es que es una situación sin precedentes. Esto ha llevado por supuesto, a la formulación de una serie de críticas globales y el establecimiento de comisiones de revisión. Y ahí es donde empieza el sistema de tener lecciones aprendidas. Cada vez que hay una de estas situaciones, la OMS tiene la práctica, y los países desarrollados también, de establecer comisiones de revisión independientes, de manera de tener recomendaciones que les permita mejorar lo que ha fallado. Ahora, estas son situaciones bien complejas, porque las fallas son, como mencionaba, son complejas, están a distintos niveles, hay temas a nivel del secretariado, hay temas a nivel de los países, hay falta de incentivo para que los países a veces declaren, entonces, pero se hace este ejercicio de establecer comisiones de revisión, y hay propuestas de soluciones que están en curso, de propuestas de solución de modificar la arquitectura global de respuesta, cambiar el reglamento sanitario internacional, e incluso la propuesta, y se está discutiendo, la negociación de un tratado pandémico. De estas comisiones yo solo voy a relevar dos temas: la comisión del panel independiente, que tenía entre sus miembros a la misma doctora Brundtland, que todavía está viva, y que lo dirigió Helen Clark, y que esa comisión, las conclusiones en español yo se las mandé como material de estudio. Hay una página web donde está el reporte y los documentos en distintos idiomas, y la idea es que sea esta la última pandemia, que no va a ser, pero bueno, la idea de ello es que sea la última pandemia, y hacen una serie de recomendaciones para que esto sea. ¿Qué recomendaciones? Relacionadas a que se necesita un liderazgo más fuerte y mejor coordinación a nivel nacional, regional e internacional, incluyendo una OMS más enfocada e independiente, un tratado pandémico, ellos recomendaron, y un consejo de salud global, que se necesita invertir en preparación ahora y no cuando venga la nueva crisis, lo que es complejo. Ustedes se fijan que, por ejemplo, nosotros mismos que estamos en este país y que estamos en una situación crítica, saliendo un poco de la crisis de COVID gracias a las vacunas, pero todavía en una situación incierta, y no se ve que haya mucho interés en invertir porque hay tantas otras necesidades. El mismo país está en una discusión de la Constitución, o sea, hay temas mucho más grandes y presentes, entonces hacen difícil esta situación. Sin embargo, bueno, la recomendación es invertir en preparación ahora y no antes de la nueva crisis, mejorar los sistemas de vigilancia y de alerta en una velocidad que pueda combatir un virus como el SARS-CoV-2, y que se le confiera autoridad a la OMS para publicar y para informar y para despachar misiones expertas a los países. Ustedes no sé si recuerdan o han seguido el tema de que fue bien difícil entrar a China con las comisiones de expertos a ver el origen del virus. Los chinos no estaban tan de acuerdo. Es un país fuerte, es uno de los países fuertes de Naciones Unidas, tiene incluso está sentado en la mesa con derecho a veto. Entonces no es tan fácil cuando los países poderosos son los que están involucrados.
que hayan plataformas prenegociadas para la producción de vacunas, medios diagnósticos, terapéuticos y suministro, y que haya acceso a recursos financieros para compensar a los países que son afectados, porque lo que sucede a nivel global es que el primer país afectado y que dice que le está pasando algo, lo que ocurre es que el resto le cierran los vuelos, le cierran la emisión de productos, entonces hay un impacto económico muy fuerte que desincentiva a que se sean los primeros o que se anuncie que algo está sucediendo con un agente emergente. Por ejemplo, lo vivió Sudáfrica cuando ellos dijeron que tenían la variante Omicron. No sé si, bueno, inmediatamente se suspendieron todos, nosotros también lo hicimos, porque ya después de la primera situación, ya acá también ha sido mucho más promotor de tratar de reducir también la importación de casos en una primera instancia. Después nunca esos mecanismos son totalmente efectivos. Siempre, finalmente, nadie se puede aislar totalmente en el mundo, lo que se ha comprobado. Yo creo que todos ahora han visto que la gente que apostó por el COVID-0 finalmente no lo logró mantener cuando ya el virus es muy transmisible como es Omicron y que entró igual. Pero sí permite tener un primer momento de ganar un poco de tiempo para prepararse un poco mejor. Entonces esas son las recomendaciones que hace este panel. Y como les decía, también hubo otra que en la que participé yo, que es la Comisión de Revisión del Funcionamiento del Reglamento Sanitario Internacional, el centro donde yo trabajo de la UDD, el centro colaborador de la OMS para el Reglamento Sanitario Internacional, y en el Lancet publicamos un comentario con un resumen, porque es un informe muy largo, se trabajó varios meses en eso, en el que se hacen una serie de recomendaciones de cómo mejorar la aplicación del reglamento, pero que en realidad la conclusión era que el texto del reglamento no tiene tantos defectos como ha sido defectuosa su aplicación, por los mismos comentarios que les hacía anteriormente, la dificultad de que la misma OMS aplique exactamente los parámetros, esta tardanza en convocar a los comités para declarar la emergencia, son situaciones que en realidad escapan a lo que está en el texto. Aún así, como les decía, dentro de los desarrollos actuales hay como 2 líneas de trabajo en este momento en la Asamblea Mundial de la Salud, que fue la semana pasada o antepasada. Se discutió una propuesta de Estados Unidos de cambio del Reglamento Sanitario Internacional, en la que ellos hicieron una propuesta de texto en la que cambiaban un poco los verbos para hacer con un poco más de poder a la OMS sin cambiar el sentido profundo del reglamento que está actualmente en curso. Y en paralelo está discutiéndose el tratado pandémico, en lo cual Chile es uno de los países que apoya el tratado pandémico junto con la Unión Europea, en la cual el tratado lo que pretende es que tenga un peso legal más fuerte la regulación, porque el reglamento no tiene el peso de un tratado, entonces no todos los países lo han incorporado a la legislación nacional, que es lo que ocurre con los tratados, y por lo tanto los mecanismos de cumplimiento de esas regulaciones nacionales no corren. En el caso chileno, nosotros sí incorporamos el reglamento a la legislación nacional, por lo tanto, por ejemplo, la Contraloría puede revisar si nosotros no estamos siguiendo los procedimientos que define ese reglamento, pero no todos los países lo han hecho. De hecho, hay pocos que lo han hecho. Entonces, cuando un país no cumple el reglamento, no hay un sistema de sanciones que lo obligue. Entonces, lo que se pretende hacer con el tratado pandémico es que haya un mayor peso legal, un compromiso más fuerte de las autoridades, y que también tenga mecanismos que el reglamento no contiene, que son, por ejemplo, la compensación económica para los países que son afectados, que esté mejor cubierto todo el tema de la distribución equitativa de las vacunas y los antivirales, que tampoco está contenido en lo que versa el reglamento sanitario internacional. Entonces, si ustedes se fijan, en el caso de la crisis global hay un ciclo completo, a pesar de que todavía estamos viviendo esta situación en la cual hay una crisis global, hay mecanismos que están funcionando, mecanismos que fallan, hay un proceso en el cual se evalúan esas fallas, procesos independientes, varias comisiones, una de Naciones Unidas, esta donde yo participé, que es del reglamento, el panel independiente, a través de la cual se hace una serie de recomendaciones y propuestas de solución, y con eso se cierra el ciclo de alguna forma de las lecciones aprendidas.
¿Qué pasa, en cambio, en el contexto nacional? Aquí saco, ahí está la foto del puma, de esos pumas que anduvieron caminando cuando hubo cuarentena en Santiago, que bajaron de los cerros, cosa que nunca se había visto. Solo para recordar que vivimos eso, que es tan increíble, ¿no? Ahora como que uno tiende a olvidar todo lo que pasó. Primero, ¿cuál es el contexto prepandémico en el caso chileno? Nosotros tenemos un sistema de salud que es profundamente desigual, sabemos que se están tratando de hacer medidas como para tener un sistema más equitativo, pero que el que tenemos es inequitativo. Tenemos la gente con más necesidad y menos recursos en FONASA, los con menos necesidad y más recursos en el sistema de ISAPRE, los especialistas han migrado en el caso del sistema asistencial al sector privado. Tenemos además el sistema en paralelo de las Fuerzas Armadas, que en sí es un mundo, porque dentro de las Fuerzas Armadas, cada rama de las Fuerzas Armadas tiene su propio sistema, que tampoco es, trabajan en conjunto ellos. Tenemos distintas lógicas, funcionamiento de incentivos, y lo único que une todos estos sistemas es el sistema de salud pública, o sea, lo que son las funciones esenciales de la salud pública, lo que es el código sanitario, que de alguna forma depende disciplinariamente de la Subsecretaría de Salud Pública, pero que tiene un escaso aporte, que se financia con aporte fiscal, pero que tiene una destinación de presupuesto, la verdad es que bastante esmirriada comparada con la parte asistencial, y que además, al depender de las seremías, que son unidades desconcentradas del ministerio, están vinculadas directamente al poder político, por lo tanto están politizadas, y eso implica una alta rotativa de personas, y además no tienen ley médica, por lo cual hay un desincentivo para que haya médicos epidemiólogos trabajando a nivel de la seremía. O sea, hay una serie de problemas estructurales del sistema de salud. Dentro de esos sistemas estructurales está la disponibilidad de recursos, y particularmente de médicos y de recursos a nivel de camas hospitalarias. En el caso chileno, ahí está comparándose con la OECD, aunque son cifras, esta no lo he actualizado, pero todavía tenemos un déficit, sobre todo de camas, nosotros muy grande. Nosotros tenemos, por ejemplo, muchísimas menos camas que Argentina, o que Uruguay, camas hospitalarias por habitante, y tenemos una situación que, en el fondo, para una enfermedad cuya principal impacto sanitario es la necesidad prolongada, además de camas de alta complejidad, nos ponían en una situación ya de bastante riesgo, ¿no? O sea, no hay una situación muy alentadora, especialmente todos los que hemos vivido más años viendo el sistema, que todos los inviernos tenemos crisis. Por ejemplo, ahora mismo tenemos una crisis que no es por el COVID, que es por el BRS, una crisis hospitalaria en las hospitalizaciones pediátricas, y esa es la realidad que hemos vivido todos los años desde hace mucho tiempo, que los recursos que tenemos no alcanzan para un brote estacional de los virus respiratorios sin situación pandémica. Por eso la expectativa de qué es lo que iba a pasar en la pandemia no era muy buena. La desigualdad sigue siendo uno de los mayores desafíos que enfrenta el país, ha dicho el mismo Banco Mundial, y aquí está una foto de la concentración que hubo en la Plaza Italia, recordando que además estábamos en un estallido, con una crisis de confianza y con un gobierno que enfrenta la preparación de la pandemia con un 7% de popularidad en un momento, lo que llevó a que mucha gente creyó, cuando empezaron a hablar de la situación pandémica, de que en realidad era un bluff para que se apagara todo el movimiento social, o sea, una desconfianza de principio, y uno de los pilares de la estrategia para controlar la pandemia es movilizar e involucrar a la sociedad hacia la prevención a través de la comunicación social. Ustedes se dan cuenta por este relato de que no era el mejor ambiente en la situación chilena de entrada a la pandemia, con una desconfianza instalada, un país que estaba en plena crisis social, y donde no se le creía, además, a las autoridades que estaban en ese momento. Ese descrédito, lamentablemente, después, como las instituciones permanecen, aunque la gente cambie, la verdad es que no se recuperan simplemente por el simple hecho de que se cambie de un gobierno a otro. Hay como una situación que se instala en toda esta dificultad que hubo inicial con la autoridad sanitaria. ¿Cuáles son los pilares de la estrategia de respuesta a la pandemia? Como mencionaba, movilizar e involucrar a la sociedad, controlar los casos, los conglomerados y prevenir la transmisión comunitaria a través de lo que recomienda la OMS, el testeo, la trazabilidad y el aislamiento en el momento inicial del virus. Vamos a ver que ahora no es tan así. Suprimir la transmisión comunitaria con medidas de distancia social,
prevenir y contener la importación de casos nuevos, especialmente de las nuevas variantes, reducir la mortalidad garantizando el acceso al cuidado médico adecuado y desarrollar una estrategia de vacunación exitosa. Todas estas estrategias de alguna forma se basan en tratar de reducir la tasa de contacto, y aquí aparece no sé, ¿ustedes ven a todo esto la flechita cuando yo muevo el mouse, no? ¿Sí? Ya. Porque la muevo y si no la ven, como que no tendría sentido. Ya, esta es la ecuación del número básico, el del número de reproducción, o el R efectivo, que tiene que ver con la capacidad infectante del virus, la tasa de contacto y la duración de la contagiosidad. Entonces, en general las medidas tienen que ver con reducir la tasa de contacto o tratar de proteger a las personas a través de equipos de protección personal, mascarilla, etcétera, para reducir la probabilidad de contagio. La duración de la contagiosidad en algunas enfermedades uno lo puede tratar de reducir cuando con el tratamiento se corta el periodo infeccioso. En el caso del COVID no tenemos todavía una herramienta que permita eso. Y con la vacunación lo que nosotros hacemos es anular la capacidad infectante del virus idealmente, a pesar de que con estas vacunas la verdad es que todavía no tienen esa capacidad, pero sí reducen las consecuencias graves y algo reducen la infección del virus. Entonces vamos a pasar a ver un poco cada una de estas pilares de la estrategia y comentar cómo se fueron desarrollando. Para la coordinación de la respuesta nacional, normalmente en una emergencia y una crisis de esta magnitud, una crisis compleja que requiere una respuesta compleja. Lo habitual y lo que ocurrió en todos los países es que se tenga un compromiso político y que sea el líder del país el que asuma la respuesta, no el ministro de Salud, los presidentes o primeros ministros. Eso es lo que sucede y normalmente delegan en un plenipotenciario el que esté al mando de toda una situación que requiere ayudas económicas, coordinar educación, coordinar transportes, cárceles, menores, eventos masivos, etcétera, todo lo que significó la complejidad que significa la respuesta a una crisis de esta naturaleza. En el caso de Chile se constituyó un comité, primero el presidente estuvo directamente involucrado, así como estuvo Macron, como estuvieron todos los líderes a nivel mundial, la Angela Merkel, el mismo Trump. Al principio ustedes recuerdan que alegaba que la OMS se había equivocado, que los chinos los tenían controlados, etcétera, pero estaba él directamente involucrado. Se hace este comité intersectorial donde estaban los distintos áreas de gobierno interior, que es el que ve el tema de fronteras, por ejemplo, y todo lo que es el control de cuando se declaró, por ejemplo, las cuarentenas, el control en estado de emergencia de los desplazamientos de las personas. Están los distintos, el Ministerio de Hacienda, por supuesto, el Ministerio de Transporte, en fin, distintas, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Desarrollo Social para las ayudas, el Ministerio de Economía, y se estableció que el ministro de Salud, en el caso chileno, era el coordinador, y se estableció un plan económico de emergencia. Esto, la verdad es que el plan económico fue bastante, todos lo recordamos, discutido, de que se llegó tarde, de que se hicieron los retiros de los 10%, todo esto vinculado por ejemplo, el gobierno repartió cajas de alimentos y la gente se criticaba las cajas de alimentos, se llegó a cuarentena y no habían ayuda, en fin, hubo bastante discusión respecto al paquete económico. Sin embargo, Chile, al final, después de ya 2 años que ha pasado, es de los países que más apoyó económicamente en relación al ingreso durante la pandemia. Y efectivamente, en el primer momento de la pandemia hubo un retraso en la entrega de esas ayudas, y eso generó un conflicto político que no sé si ustedes recuerdan bien, pero que se levanta hasta el día de hoy, que en las elecciones se levantaba mucho, usted levantó la mano por 70.000 pesos, que no servían para nada, en fin, todo esto estaba relacionado al tema de la oportunidad de las ayudas económicas. Esto solo para recordar cómo fueron los hitos del primer momento, que uno después se le empiezan a olvidar, de cómo fue que fue transcurriendo las primeras respuestas, que el primer caso fue en San Javier, ahí en Maule, cerca de Talca, el caso importado, después que hubo una cuarentena en la caleta Tortel, que fue a raíz esta fue la primera cuarentena, de hecho, que fue a raíz de un crucero, el 15 de marzo cuando suspendieron las clases, el 16 de marzo cerraron las fronteras, el 18 se declaró estado de catástrofe, el 19 de marzo empezó el plan de emergencia económica que tenía este plan de protección del empleo, que también fue bien criticado porque recurrió a los seguros que hay de desempleo y no en apoyo directo, sino que eran los seguros que tenían las personas.
después empezó la cuarentena en la isla de Pascua, el 21 de marzo fue el primer fallecido, se cerró el comercio y los eventos deportivos, el 22 de marzo quedamos con toque de queda nacional, y ahí ya empezó una contención comunitaria más extendida. El 25 de marzo se fijaron los precios máximos de los exámenes, que aquí hubo fijación de precios, y se empezó la coordinación centralizada de las camas público y privadas. El 26 de marzo empezaron las cuarentenas flexibles, los cordones y las aduanas sanitarias. El 1 de abril el control sanitario en terminales de buses. El 8 de abril la obligatoriedad del uso de mascarilla en transporte público. Cuando se hizo la obligatoriedad del uso de mascarilla en transporte público, la OMS no recomendaba el uso de mascarillas, que es parte también de la crisis global con respecto a las recomendaciones de OMS. OMS no recomendó cerrar fronteras, no recomendó usar mascarilla, después no recomendó contención comunitaria, después recomendó las mascarillas, después hizo recomendaciones de cómo abrir las contenciones comunitarias en forma más pausada, de cómo retomar los viajes internacionales, a pesar de que nunca recomendaron que se suspendieran. Entonces, ha habido toda una crisis respecto a las recomendaciones internacionales, que yo creo que del lado chileno como que la gente no percibió mucho eso, de que había como que en el fondo se estaba haciendo más estricto de lo que se estaba recomendando afuera, y al contrario, daba la idea de que era menos estricto que lo que se estaba recomendando por la OMS. Hubo como bastante conflicto con esos temas. Respecto a la comunicación social, que es muy relevante en situación de crisis, sigue siendo relevante. ¿Qué áreas se implementaron acá? Bueno, acá están los objetivos que tiene la comunicación social. Aquí se hicieron campañas preventivas, se hizo una mesa social, el Consejo Asesor Independiente en el que yo participé, la mesa de datos del Ministerio de Ciencia. Todas estas instancias tenían por objetivo desarrollar una comunicación social. El problema es que esta coordinación central que yo mencioné anteriormente, que es la coordinación, el compromiso político, de alguna forma fue demasiado centralizado y sin espacio para que las regiones tuvieran alguna autonomía en una crisis que en realidad no era igual en todo el país en ese momento. La pandemia fue muy heterogénea en el primer año, entró en distintos momentos a las distintas regiones y el manejo era muy centralizado, sin una participación muy explícita de las regiones, cosa que llevaba a que, además, con un gobierno con poca popularidad, generara más desconfianza y más conflicto, y el primer año de la pandemia yo creo que todos recordamos que fue de mucha conflictividad y por lo tanto mucha dificultad para la comunicación social y con pocos espacios de participación. Entonces todos estos mecanismos que funcionaban eran todos como de un nivel muy alto, la mesa social, qué sé yo, además había conflicto. Acuérdense que el colegio médico después se salió porque decía que no le hacían caso, se hacían puntos de prensa cada vez que se reunían y siempre era con una situación de conflicto. Nosotros mismos como consejo asesor tuvimos algunas minutas en que no estábamos, hubo momentos que no nos consultaron de ciertas medidas, y cuando decíamos que no estábamos de acuerdo se generaba también nuevamente un conflicto público de que si se hacía o no se hacía lo que el consejo recomendaba. Lo que mejor funcionó de todo eso es la mesa de datos, pero que es una cosa bien de especialista. Y la campaña de medicina preventiva que la gente siempre criticó, de que no había comunicación de riesgo, que es una crítica que se mantiene hasta el día de hoy, que no hay comunicación de riesgo, de que no es suficiente la comunicación de riesgo, o sea, como que ha habido mucha crítica respecto a la campaña comunicacional. Como les decía, es un elemento fundamental, tiene que mantener la confianza pública, tiene que sentirse una conducción de la población durante un periodo de mucha incertidumbre, lo que hace que en situación normal ya fuera difícil. Más aún con la crisis de confianza que había en el país, el contexto cambiante, la crisis de confianza, la multiplicidad de voces técnicas, el ministerio por un lado, el colegio médico por otro, después otro montón de gente que apareció experta en los medios de comunicación, que ni siquiera no eran ni del área de la salud algunos, ni siquiera les preguntaban en realidad, algunos todavía persisten, y gente que comentaba o que se posicionaba en los medios a raíz de hacer comentarios respecto a la pandemia. Después, otra dificultad comunicacional es la adaptación a los escenarios nuevos, muy distinta a la pandemia actual a la pandemia del virus original. El virus actual tiene un periodo de incubación que es menos de la mitad de los días que era el virus original, por lo tanto, no tiene sentido hacer trazabilidad. Eso ha sido muy difícil explicarlo. Entonces, o que se entienda. Ha sido difícil que se comprenda por qué cambian las estrategias cuando hay vacuna o cuando el virus es muy rápido, que no alcanzas a hacer trazabilidad, en fin. Y el adoptar nuevas conductas también es siempre complejo. Es complejo escalar y después también es complejo desescalarlo. Entonces,
la parte de comunicaciones sigue siendo un tema bastante crítico. Bueno, las medidas de prevención, que son las que tienen que comunicarse, yo creo que con toda la gente, los estudios que se ha hecho, las personas sí lograron entender cuáles son las medidas de comunicación, distinto es que las apliquen siempre, y para lo cual tiene que además haber una interiorización de la norma, no solo el que se lo estén recordando, sino que la persona la adopte, y que además en algunos casos haya alguna fiscalización, por ejemplo, del uso de mascarilla en los lugares cerrados, etc. Entonces eso es una parte bien relevante de la comunicación. Después están lo que se llaman las medidas de salud pública propiamente tal, que son las medidas no farmacológicas, cuando todavía no se cuenta con vacunas, que se basaban directamente en la detección y aislamiento rápido de casos, que es común en todas las enfermedades de transmisión persona a persona, el rastreo y cuarentena rápida de contactos cuando se tiene un periodo de incubación que permite que tú llegues al contacto antes de que empiece a contagiar. Si la enfermedad tiene 2 días de incubación, como tiene ahora Omicron, tú no alcanzas a llegar al contacto antes de que sea contagiante, por lo tanto, no tiene tanto sentido. Distinto era al principio, que había como 7 días, entonces uno trataba de cuarentenarlos para tenerlos encerrados antes de que comenzaran a transmitir. Y las medidas de distancia social que ayudan a reducir la tasa de contacto y reducir la transmisión. ¿Qué cosas se desarrollaron durante la pandemia que ayudaran a estas medidas? Bueno, la residencia sanitaria, la red de laboratorios, que yo diría que la red de laboratorios puede ser lo más exitoso en el sentido de que se logró implementar hacia el sector universidades y acrecentarla desde un laboratorio que era originalmente para que el Instituto de Salud Pública tener más de 140, esta fue en un momento que llegamos a más de 140 laboratorios, y finalmente el disponer de residencias sanitarias. Sin embargo, esto es en respuesta de una falla inicial que hubo en la respuesta pandémica en Chile, que fue que no se aisló a los casos. Los primeros casos que llegaron a Chile no fueron aislados con supervisión directa. Fue una discusión que incluso yo tuve personalmente con alguna gente del colegio médico en algunas reuniones, porque eran casos leves. Entonces, como eran casos leves para los clínicos, es muy difícil entender de que tú vayas a usar una cama en un caso leve, que es lo mismo que ocurre ahora con la viruela del mono. Pero el uso de la cama tiene sentido de aislar y que la persona no siga transmitiendo. En los países que lograron contener los brotes, la importación de casos iniciales, las personas se las encerraban con supervisión. Acá el caso además, para mala suerte nuestra, los primeros casos que llegaron a Chile era personal de salud. Entonces dijeron, pero si son médicos. Ellos, por supuesto que nosotros que somos médicos sabemos que somos pésimos para seguir ninguna indicación. Y de hecho, el caso inicial se paseaba después, cuando todavía estaba en periodo de contagio en centros comerciales, fue visto. ¿Se acuerdan el caso de una doctora, que yo no recuerdo el nombre afortunadamente, no es el caso, pero solo como ejemplo, de una doctora en Santiago que tenía un hijo enfermo y que después fue a atender, fue a la clínica, etcétera. En fin, hubo una serie de temas así que impidieron contener esos primeros casos, que además habría sido muy importante contenerlo junto con un cierre de los viajes desde los lugares de donde estaban produciendo ese contagio. El problema de los países nuestros, de Argentina, Chile, etcétera, es que las personas que llegaban contagiadas no eran extranjeros turistas, sino que eran los nacionales que estaban de vacaciones en Europa. Entonces, cuando uno hace estas medidas de frontera, nunca o rara vez, bueno, algunos países lo hicieron, pero Chile no lo hace, afortunadamente, que es impedir que vuelvan los nacionales, porque los deja a la deriva. Australia cerró las fronteras para sus nacionales. Los australianos no podían volver a su propio país. Entonces, nosotros no se hizo eso. Y empezó, y por eso recibíamos de mucha gente que fue de vacaciones a Europa y Estados Unidos, centenares de casos, 200 casos incluso en algunos días, que venían infectados y que llegaban de vuelta y que tú tampoco los podías dejar afuera, y tampoco tenía el sistema una forma de tenerlos en un lugar de aislamiento como si tenían en Singapur o como si tenían en Hong Kong, que van directo a hoteles y no los dejan salir, que era la forma de controlarlo. Entonces, después de que ya no logras contener y por lo tanto establecer una trazabilidad y un testeo que te permita identificar todos los contactos, encerrarlos y por lo tanto realmente cortar la cadena de transmisión, se instala la transmisión comunitaria, es decir, empieza a tener casos el que no están vinculados a viajeros,
y por lo tanto ya sabes que el virus está circulando libremente y solo te quedan las medidas de distancia social para contener la tasa de contacto en forma indiferenciada, porque ya no fuiste capaz de seguir las cadenas de contagio. Y ahí se establecen estas contenciones comunitarias que se hizo en Italia, que se hizo en Francia, que se hizo en algunos estados de Estados Unidos, Nueva York se hizo, por ejemplo, y que se hizo en Chile, solo que en Chile se hizo esta modalidad que fue bien polémica, porque además nosotros no estábamos de acuerdo, y eso fue una de las primeras polémicas que tuvimos, de cuarentenas móviles o por pedazos de la ciudad, que en el fondo se cerraban y después se abrían y la transmisión se se movió de todas maneras hacia los lugares más vulnerables, y de hecho ahora, por ejemplo, en la actual administración, y después tampoco se aplicó así, si hay una medida, se hace de la conurbación completa, no esto por pedazos de ciudad, porque finalmente la ciudad es un sistema, entonces es muy difícil pretender que vas a lograr cerrar, salvo que cierres con un cordón con militares, que eso es lo que hacen los chinos. Aquí nadie ha hecho eso. Aquí se les decía que es en su casa, pero no te ponían un cordón militar alrededor que evitara que salieras. Cuando en China dicen ellos, porque yo lo vi de hecho, cuando ellos dicen vamos a cerrar un pedazo de la ciudad, ellos ponen barreras físicas y se ponen con militares y impiden que salgan. Y eso aquí evidentemente no se iba a hacer, ni tampoco se iba a aceptar que fuera así. Entonces está esta parte de las medidas de salud pública, muy importante al inicio, muy relevante para cortar las cadenas de transmisión, pero que tienen una utilidad limitada cuando ya hay transmisión comunitaria, porque exigen una cantidad de recursos humanos que nadie tiene. De hecho, por eso tampoco a los ingleses les resultó, ni a los españoles, ni a los alemanes, ni a los franceses, y acá tampoco logró tener un rendimiento tan alto, pero se hizo un gran esfuerzo y sí tuvo algún efecto para el ingreso después de por ejemplo, la cepa alfa, que sí se hizo como todo un operativo con el aeropuerto, la Seremi, con residencia sanitaria, ahí se logró finalmente llegar a algún nivel de desempeño mejor, pero en la primera etapa de la pandemia no resultó. Además había toda esta complicación con que si la atención primaria estaba involucrada o no estaba involucrada, porque no se puede hacer una estrategia de terreno sin involucrar directamente y muy fuertemente a la atención primaria, y no había tanta, ¿se acuerdan que le decía que al principio había una coordinación muy cerrada, muy centralizada, incluso con poca participación de las regiones y también con poca participación de la atención primaria. Dentro del tema del testeo está este tema de los laboratorios, que se logró ampliar la capacidad de laboratorio. Sin embargo, cuando hay situación de alta transmisión no dan abasto, y por eso es que se tiene que recurrir a test de antígeno, que además poblacionalmente tienen mejor efecto en el sentido de que tienes una cobertura mayor, y a pesar de que tienen algún nivel de falsos negativos, si uno repite el examen se puede suplir ese problema, pero poblacionalmente la potencia de tener una capacidad de acceso mayor al diagnóstico compensa esa otra diferencia. Además, el antígeno tiene una gracia que el PCR no tiene, a pesar de que es muy buen test, el PCR es muy sensible y es positivo incluso en gente que no es contagiante, cuando deja de ser contagiante. En cambio, el test de antígeno detecta una proteína que solo está presente cuando el virus se replica. Entonces no tiene el problema de dar falsos positivos en una magnitud mayor, o que se prolongue la excreción como el PCR, que hay gente que prolonga la excreción de virus y le sigue apareciendo positivo. Aquí aparece en esta lámina la red de vigilancia genómica, que ha sido algo que se ha desarrollado afortunadamente y que nos permite saber cuáles son las cepas que están circulando. No estamos al nivel que tiene Inglaterra, por ejemplo, que es el único que tiene muestreo representativo. Acá, por supuesto, que tiene debilidades la vigilancia genómica. Sin embargo, yo participo toda la semana en la reunión de evaluación del virus de Ginebra. En la mayoría de los países es una situación similar. No es que, la verdad es que el tener un sistema de muestreo sistemático, como tiene Inglaterra, es muy caro, ni siquiera ellos lo recomiendan que lo implementen en los otros países, tiene un costo muy alto, y la mayoría tiene sus centinelas donde están sacando muestras, etc. Cuando ya el virus es comunitario, la verdad es que se va a detectar igual, y por supuesto que sería mejor tener un sistema un poco más robusto, pero con todo ha logrado detectar cuáles son las variantes que predominan,
y también el detectar las que vienen entrando en aeropuerto. Aquí está el gráfico de la vigilancia comunitaria. Hay una aplicación del ISP donde está la vigilancia del virus SARS-CoV-2 y hay una pestaña para la vigilancia en aeropuertos, o sea, la vigilancia de viajeros, hay otra para vigilancia comunitaria y hay una especial de las sublinajes de Omicron, donde vemos que nosotros, por ejemplo, ahora estamos con la BA2, pero ya sabemos que hay comunitario BA4, también ya se detectó entrando en viajeros BA5, también está la BA2 12.2, es decir, que están las distintas variantes que son cada una de ellas más transmisibles que la misma Omicron original que tuvimos en el verano. Afortunadamente ninguna de las cepas ha demostrado ser más grave, y a pesar de que responden menos a las vacunas, ninguna es resistente a las vacunas. O sea, todas siguen, si hay vacuna con refuerzo, siguen teniendo respuesta en el sentido de que las personas que tienen refuerzo están protegidas, están más protegidas para los resultados graves de la infección. El control de viajeros, que ya lo he mencionado, un amplio abanico de medidas. Acá se hizo un control estricto desde que se cerró la frontera, después se fue abriendo paulatinamente, se ha ido relajando en todos los países del mundo, y hay muchos países que no tienen medidas. De hecho, Estados Unidos hoy día está informando que va a dejar de exigir el test antes del viaje. Las medidas de frontera tienen un valor en el primer momento para tratar de retrasar el ingreso de los virus, pero nunca han demostrado de que sean capaces de aislar totalmente por un tiempo largo. O sea, por ejemplo, lo que habíamos visto en Nueva Zelanda, en Australia, o en el que se había logrado mantener, o en Corea, con una situación después de los brotes iniciales como de COVID-0, con un virus que es más manejable comparado con el Omicron, a pesar de que es más grave. No logran ser efectivas con un virus que es mucho más transmisible y más rápido. O sea, igual los países, por ejemplo, mucha gente discutía en Chile, decía, ¿por qué no cierran las fronteras? Siguen llegando viajeros. Y lo que sucede es que en realidad cuando se habla de cerrar fronteras, lo que en realidad significa es evitar los viajes innecesarios. Porque si uno cierra la frontera no recibe ni las vacunas, no recibe Gaza. O sea, los países, por ejemplo, nosotros somos muy dependientes de los suministros a nivel global. Y en un primer momento hubo muchos problemas, incluso con las mascarillas, porque los países dependían de las mascarillas que se hacían en un lugar en China, y se cerraron las fronteras. O sea, China cerró la exportación de esos productos. Entonces, en realidad, el cierre de fronteras se dice, pero lo que afecta realmente es a los viajeros que no son viajeros indispensables, y se bajan los vuelos porque no hay viajeros suficientes, entonces a las líneas aéreas no les conviene mantener los vuelos, y se cierran las fronteras terrestres y marítimas. ¿A quiénes? Se cierran a los cruceros, a los viajes, a los barcos, veleros, etcétera, privados, pero no a los buques de carga. Esos siguen llegando, no a los camiones. Los pasos fronterizos terrestres se cierran a los particulares, pero no, por ejemplo, a los corredores interoceánicos que tenemos nosotros, transoceánicos, no sé cómo se llaman, entre Brasil y Chile, que va mineral, vienen productos, eso sigue todo el tiempo funcionando. Entonces, siempre existe el riesgo de que ingrese alguien en un periodo de incubación, aunque tengas un súper dispositivo de seguirlo, que de hecho los países lo tenían, y se controlaba a los camioneros, por ejemplo, los uruguayos los seguían en ciertos puntos. Igual, la posibilidad de que ingrese no es cero, y a la larga ocurre eso, que ingresan las enfermedades. La preparación de la red asistencial, que es otro pilar de la respuesta, probablemente, a pesar de la desmedrada condición inicial de chilena, la verdad es que probablemente es lo que mejor funcionó. En un primer momento, el manejo conjunto de las camas, el esfuerzo de los médicos y del equipo de salud en mantener una atención continua, el habilitar áreas nuevas para tener respiradores con resultados, por supuesto, que disímiles. La letalidad fuera de la unidad de cuidados intensivos fue mucho más alta. En los lugares donde hay menos disponibilidad de camas, por ejemplo, el sector suroriente de Santiago, es donde hubo más muertos. El lugar donde hay un hospital que todavía no se construye, que se sigue atrasando, todo eso en el fondo se paga en una situación como esta, en la que las camas eran tan necesarias. Y sin embargo logró tener un desempeño bastante
mejor de lo que uno hubiera esperado, viendo lo que nos pasa todos los inviernos. O sea, eso fue un momento, una situación de mucho agotamiento para el personal de salud, pero que respondió en un desempeño mejor de lo que se podría haber esperado viendo lo que ocurría en situaciones previas. Pero eso tiene, por supuesto, un límite humano en las personas, un límite en los recursos, un límite que retrasa las atenciones por otras patologías, en fin, todo un impacto en red asistencial. Después también hubo apoyo a la investigación, que es un tema más menor. Dentro de la planificación pandémica y de los pilares de la respuesta está la continuidad de funciones y servicios, el garantizar la cadena de suministros básicos, por eso que no se puede suspender el que ingresen camiones con carga o barcos o aviones de carga, la mantención de servicios prioritarios y asegurar la paz social, que igual era un tema conflictivo, dado la situación que estábamos viendo y que todavía es complejo de garantizar. Después viene el último pilar de la respuesta, que es desarrollar una adecuada campaña de vacunación, y en eso también ha habido una fortaleza, en el caso chileno dado por una fortaleza histórica del Programa Nacional de Inmunizaciones, de una disciplina de la población y del sistema de salud basado en la atención primaria de distribución de vacunas, a pesar de que existen grupos antivacunas, son muy pequeños en el caso chileno, y a la negociación rápida de disponibilidad de vacunas, porque toda esa estrategia no habría sido posible si no haber contado con las vacunas, y en ese sentido es el enfoque pragmático que tuvo Chile de combinar vacunas y de comprar la que estuviera, y partir con una vacuna inactivada, que a pesar de que efectivamente siempre va a ser menos buena que una vacuna mRNA o las vacunas más modernas, sí tiene un perfil de seguridad que permitía el comenzar a vacunar con menos duda respecto de los efectos adversos. Recuerden que al principio, por ejemplo, cuando se empezó la vacuna, los estudios se habían hecho en población joven, no en adultos mayores, ni en niños, y sin embargo nosotros recomendamos y se empezó a vacunar a las personas adultas mayores porque era donde se concentraba mayormente el riesgo, pero se tenía la experiencia de años de vacunas inactivadas, de que no tienen, y bueno, y todos los estudios de que no tenían efectos adversos tan graves. Entonces ese enfoque pragmático ha permitido ir reemplazando, tener una primera approach con vacunas inactivadas que sirvieron bastante, por ejemplo, para cuando tuvimos el brote de Delta, que en Chile fue bien bajo comparado con los otros países, y que se ha ido reemplazando por vacunas mRNA, y ahora con el segundo refuerzo, la mayor parte de la población ya tiene la que recibieron al principio CoronaVac, por ejemplo, los mayores de 55 años, que después recibieron AstraZeneca, ya el segundo refuerzo es una vacuna mRNA y tiene un perfil que es mejor que haber tenido solo vacunas inactivadas. Y también se ha desarrollado la capacidad de ir monitoreando con estudios chilenos qué es lo que está sucediendo con la cobertura de la efectividad de las vacunas y de cada una de las dosis, y eso ha permitido orientar la toma de decisiones respecto de los refuerzos, y también eso permite que estamos a la espera de decidir si va a haber un nuevo refuerzo hasta que no tengamos más evidencia, o también se están desarrollando nuevas vacunas, donde puede haber una vacuna con un perfil más cercano al virus que está circulando. Bueno, y esto de los anticuerpos que se detectan. Entonces, en un análisis crítico de la situación, podemos decir que el contexto político que teníamos previo a la pandemia no hacía favorable, en el caso chileno, tener una respuesta o tener una situación muy fácil durante la pandemia, dado el tema del estallido, la falta de confiabilidad, la poca participación en un principio, el excesivo centralismo en la toma de decisiones y las dudas que había sobre la transparencia de la información, que fueron subsanadas posteriormente con el uso de la mesa de datos, con el cambio también de la autoridad, que eso ayudó como a tener una mayor confianza en el tema de las cifras. El contexto institucional que nosotros tenemos, que tiene una debilidad en la autoridad sanitaria, debilidad en los laboratorios de referencia. Nosotros no tenemos un BCL4, por ejemplo, como tiene Sudáfrica, y que permita que investiguemos más en el virus porque no lo podemos manipular. La baja disponibilidad de camas, el énfasis curativo que ha habido no solo al principio de la pandemia, que se decía era muy hospitalocéntrico, no, sino que hay un énfasis curativo en general en las estrategias de salud que se han implementado en los últimos años, con poca prioridad en la salud pública.
la ausencia de prioridad política en el tema de preparación pandémica, el abandono de los planes post-H1N1, que es una situación global, no solo de Chile, la incapacidad de escalar la respuesta, es decir, por ejemplo, esa primera preparación que había hecho el Ministerio en enero estaba bien pensada, pero para una enfermedad no como las características que tuvimos, sino que como para algo como sería, por ejemplo, la viruela del mono, o sea que llegan pocos casos, tú los detectas, sigues los contactos, los contienes, etc. No para la masividad que implicó el ingreso de casos importados de SARS-CoV-2, o sea, ese nivel de amenaza, no hubo capacidad de escalar la respuesta adecuada a esa cantidad de casos importados. Después las condiciones sociales chilenas que también hacían difícil la primera respuesta, la existencia de trabajadores informales, entonces todo el tiempo hablando de las licencias médicas, y si la cantidad de gente, más de la mitad de los trabajadores no tiene derecho a licencia. No tiene tampoco la posibilidad de encerrarse porque trabaja al día, entonces todas esas situaciones hacían difíciles las medidas, el hacinamiento que llevó a que en el momento de mayor encierro, en el fondo en Santiago hubo una explosión de transmisión, cuando parte la cuarentena fuerte en Santiago, en realidad la transmisión aumentó, porque se encerró a la gente en condiciones de hacinamiento. Por eso nosotros pedíamos que en el fondo a los casos los sacaran de las casas, porque eso produjo una mayor transmisión, y de hecho al principio subió y después de un tiempo bajó, pero hubo un primer momento de aumento de la transmisión, por lo menos en el caso de Santiago. La falta de apoyo económico inicial para las cuarentenas, y lo que es positivo es toda la estrategia y la historicidad que nosotros tenemos en relación al tema de vacunas, la disponibilidad que hubo de vacunas, el apoyo transversal, político incluso, a la estrategia de vacunación y la aceptabilidad por parte de la población. O sea, en el caso de la estrategia de vacunación sí se dio como un ciclo más virtuoso, en el sentido de que la confianza y que los distintos actores estaban todos alineados apoyando el tema de vacuna y la aceptabilidad histórica que tiene la población chilena a las vacunas, a pesar de la discusión que hay con respecto al tema de vacunación. Bien, voy a dejar de compartir porque ya he hablado mucho. A ver si hay algún comentario, duda. Gracias, Jimena, por tu exposición. Yo tengo algunos comentarios ahí para abrir la discusión. Ya los dijiste un poco, pero justamente como para que podamos discutirlo un ratito. Por ejemplo, yo me acuerdo que en enero yo estaba en el servicio de salud, y en enero cuando empezó la pandemia, digamos, y el plan justamente del ministerio era hospitalizar a los primeros casos, incluso nos decían que teníamos que hacer simulacros de si es que llegaba un primer caso, cómo lo íbamos a atender, designar un hospital a nivel del servicio de salud que fuera el que iba a ser como de residencia sanitaria, por así decirlo, donde íbamos a aislar. Nuestro caso fue el Hospital Carlos Van Buren, se tenía pensado ya aquí se va a hospitalizar. Todos teníamos súper claro que aunque el caso fuera súper leve, se tenía que hospitalizar igual, porque la idea era contener el caso. Y eso finalmente no pasó. Con el primer caso, tú dices que a lo mejor porque era médico, porque dijeron, bueno, era un caso leve, pero si eso ya había sido una determinación desde el ministerio, es muy raro que pasó que después como que conversaron ahí y dijeron, parece que no es tan necesario como... Claro. Y que no se hizo finalmente del primer caso. Claro, cuando tú dices ya importamos 200 casos, ya no hubiéramos dado abasto con las camas quizá o qué sé yo, pero el primer caso o los primeros casos que importamos pasaron semanas, incluso como que después, bueno, ellos contagiaron a su familia y todo, pero como de seguir la importación. Entonces, como por qué al final lo que nuestras propias autoridades nos habían determinado hacer, finalmente no se hizo, como que esa línea de mando no estaba tan clara, y esto venía desde redes, o sea, ni siquiera venía desde salud pública la indicación, sino que era desde los propios servicios de salud, instruyendo a sus hospitales y sus profesionales. Eso por un lado. Otra pregunta, o más bien comentario que me viene, es que la antigua, o sea, las nuevas autoridades, cuando estaban más de parte de los expertos o eran del colegio médico, ¿cierto? Abogaron mucho por hacer la estrategia cero COVID. Y hoy en día es una estrategia que ni se mira, que ni se habla, ¿cierto? Tú nos explicaste un poco a qué viene eso, que tenemos otras variantes, que ya es súper difícil porque ya es transmisión comunitaria.
pero un poco para que tú nos comentes cómo ves estas nuevas autoridades, por ejemplo, Cristóbal Cuadrado, que actualmente es subsecretario de Salud Pública, ¿cierto? Ya era bien enfático en decir las cosas. ¿Cómo crees que se ha manejado un poco las nuevas estrategias y cómo se han comunicado a la población? Porque da un poco la sensación de que la población siente que se olvidaron un poco de las medidas, porque de repente no se habla más del tema, o sea, como que se hacen los reportes, cuántos casos van, eh, pasamos a un nuevo plan paso a paso, con colores, ¿cierto? Qué sé yo, pero con unas medidas claramente mucho más permisivas y más abiertas de lo que eran antes. Pero no, yo creo, en mi percepción al menos, de que la ciudadanía no entiende bien por qué, y creen que es como, porque ahora son gobiernos, como que ya no quieren ser tan duros, ¿cierto? Claro. Y a lo mejor escuchándote a ti o a alguien asesor, podrían decir, y ahora tiene lógica que no hay trazabilidad por esto, que no tiene sentido que nos cuarentenemos por esto otro, ¿no? ¿Se entiende? O sea, como que yo creo que ahí, yo sé que la ministra Yarza ha tenido más de un traspié, pero también ella sale a defender un poco la comunicación de riesgo, ha sido la adecuada para el nivel o la etapa de la pandemia en la que estamos, pero yo creo que la ciudadanía en general no tiene bien claro en la etapa de la pandemia en la que estamos. Claro. Ya más ahora cuando vemos que están aumentando los casos nuevamente, que hay nuevas variantes, que por ejemplo hoy día nuevamente sale en los periódicos, ¿cierto? Que hay 2 nuevas variantes de Omicron que podrían no hacer efecto mucho las vacunas ante estas 2 nuevas variantes. Entonces la gente lee eso y dice, bueno, no ¿Para qué me estamos... vacuno? ¿Para qué me vacuno? Claro, claro, y qué vacuna y no sé qué. Bueno, Y el último comentario, perdón, está bien. el último comentario es justamente en relación a las vacunas, de que, ¿qué opinas tú de seguir con esto de llamándole la cuarta dosis, la quinta dosis, la sexta dosis, porque va a llegar un momento donde va a estar, no sé, la 14ª dosis, ¿cachai? Y la gente va a tener un enredo entre que yo estoy en la 14ª, mi otro familiar está en la 10ª, el niño que acaba de cumplir los 3 años empezó con la primera, que una la llaman la dosis de refuerzo, que es la tercera, el otro es la cuarta, entonces, como por qué no hacer un plan un poco más fácil para la población de decir, mire, cada 6 meses usted tiene que vacunarse contra el COVID. Da lo mismo si es la segunda o la tercera. Pero usted cada 6 meses tiene que vacunarse. Entonces, usted se vacunó en enero, ya, entonces en junio le toca. Si usted se vacunó en febrero, le toca en julio, y así, no sé. Como Claro. esa comunicación que también yo creo que hay calendarios distintos, entre qué fecha y qué fecha. Entonces, dado que no tenemos ahora filas largas para la vacunación, que el pase de movilidad incluso hoy día presentaron también, creo que desde una diputada, no me acuerdo bien quién, eh, que se anulara el pase de movilidad porque iba contra las libertades que están en nuestra constitución, ¿cierto? Entonces, como por qué no decir, bueno, cada tantos meses usted se tiene que vacunar y da lo mismo si fue entre el 2 de junio y el 16 de julio, o sea, da lo mismo eso, o sea, usted vacúnese por mes, ¿cachai? De enero a junio, de febrero a julio, etcétera, etcétera. Yo creo que sería mucho, mucho más fácil para la gente acordarse y menos despelote un poco. O sea, cómo ha sido esa comunicación también con esas medidas preventivas, que al final ha sido una de las grandes pilares que ha tenido Chile, porque la mascarilla, el lavado de manos y todo eso, no siempre la gente lo adopta, pero sí gran cantidad de la población se vacunó con las primeras dosis y ahora tenemos que hacer que lo siga haciendo con las siguientes dosis. Es un poco para dar un primer tema y invitamos a todos los demás a hacer sus comentarios también. Bueno, respondo algo por mientras, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, sobre el tema de por qué no se aislaron los primeros casos, la verdad es que los que no estaban de acuerdo con aislarlo era el colegio médico. Y tuvimos varias discusiones con ellos por el tema del uso de las camas, de que aquí hubo un asunto de que se vio tan fuerte lo de Italia, no sé si tú te acuerdas, que lo de Italia fue lo que generó como el pánico. Entonces, como que inmediatamente los médicos se pusieron en el escenario de Italia, no en el escenario que íbamos a recibir casos y para llegar a Italia había toda una trayectoria.
y que para evitar esa trayectoria había que contener los casos, evitar los contagios, y que lo que le había pasado a Italia era que ellos no se habían dado cuenta de que, de hecho, Italia declaró transmisión comunitaria después que Chile. Y ya tenían hasta cuarentena. Incluso ahora, después de que la primera cuarentena, cuando ya estaban en el segundo año de brote, estaban en cuarentena y no reconocían que tenían transmisión comunitaria. O sea, a ese nivel de descuadre en el fondo. Entonces, que la gente como que se puso, los clínicos se pusieron en ese escenario. Entonces, que necesitaban todas las camas para los cuadros, que había que despejar las camas para los cuadros graves, como desde el día 1. Y claro, y fue rápido, pero no era tan rápido. Entonces hubo una primera discusión con el colegio médico en el que ellos no estaban de acuerdo en que había que hospitalizar los casos, y después la misma Seremi, en el fondo, como que bajó su exigencia, o sea, como que, no, es que sí, claro, como que no había como consenso, había una disputa en relación a ese tema, como que no se perseveró en esa línea. Y eso es parte, en realidad yo lo veo como parte de toda la trifulca inicial que había con respecto a lo que había que hacer con respecto a la pandemia. Acuérdate que al principio el colegio pedía que fuéramos a cuarentena inmediatamente, con pocos casos, y que cerráramos el país como Argentina. Ese era el contexto de la discusión. Entonces, claro, lo más que teníamos más experiencia en el epidemia, uno dice, bueno, que uno cierra y ¿cuándo va a abrir? Porque no sabíamos, era tan incierto que tú podías cerrar y no saber cuándo iban a abrir. Había gente, por ejemplo, de espacio público, que decía, oye, si se cierra 14 días se acaba. Y ellos estaban convencidos de eso, que con cerrar 14 días se acababa la pandemia. Y en realidad ya había transmisión, cuando recomendaban eso ya había transmisión comunitaria. Entonces había mucha opinión respecto al tema y no había tanto consenso. Entonces en esa situación en realidad se debilitan las indicaciones. Y las mismas autoridades como que o sea, cedieron en el fondo. Ahora, por ejemplo, el caso de Valparaíso. A mí jamás se me ocurriría designar el Van Buren como lugar para un aislamiento de casos. Yo usaría el hospital de infeccioso, porque para ese aislamiento tú necesitas una baja complejidad y no bloquear un hospital de alta complejidad que sirve a toda la región. Entonces, por ejemplo, en Santiago hay un hospital de infeccioso, en Valparaíso hay hospital de infeccioso, no en todos lados hay. Entonces también como que las decisiones son un poco raras como se hacen, porque claro, dice que el otro no tiene recursos, bueno, pero uno necesita un aislamiento, ¿cómo no va un hospital que es infeccioso? Curiosamente, no solo en Chile, en otros lugares, ahí me tocó ver que en China, el hospital de infecciosos fue donde más se diseminó el brote de SARS, porque los médicos están tan acostumbrados a los casos infecciosos que son como si fueran, como que están totalmente indemnes al contagio y siguen menos las precauciones universales que en hospitales normales. Pero bueno, pero el asunto es que te fijas que es parte de la poca preparación pandémica. Tú tienes que tener un establecimiento donde puedas aislar personas sin bloquear el principal hospital de la región. O sea, tienes que lograr hacer eso. Pero bueno, en mi opinión, yo creo que eso no resultó porque había toda esta discusión y la autoridad no fue suficientemente convincente. Y los mismos médicos, a pesar de que Redes dio la instrucción, en realidad los médicos no estaban convencidos de que era necesario hospitalizarlo. No estaban convencidos realmente de que era necesario hacer ese tipo de aislamiento con una persona que es leve. Vamos a ver si eso es una lección aprendida, porque por ejemplo con la viruela del mono está la misma indicación, tienen que aislarlo. Ahora yo, por ejemplo, no puedo creer que todavía no tengamos ningún caso. Yo creo que hay casos que no lo han notificado, porque no todos los casos son como los casos africanos llenos de lesiones en la piel, algunos que tienen solo lesiones anales. Entonces nadie, o sea, si van a un dermatólogo, un urólogo, etcétera, tienen que notificarlo. Y entonces hay ese problema. Eso es lo que veo yo. Respecto a tu otra consulta de qué pasa con las autoridades, la verdad es que cuando fue el COVID-0, el Consejo no estaba de acuerdo con el COVID-0. O sea, si bien el Colegio Médico lo promovió, nosotros no estábamos para nada de acuerdo con eso. Hubo como un momento de harta discusión entre el Consejo y el Colegio por esa situación. Porque, si ustedes se acuerdan, el COVID-0 lo lanzaron como documento justo cuando estábamos en el pico y empezó a bajar la transmisión en ese año. Y la verdad es que la posibilidad de cerrar todo y que la gente lo cumpliera en ese momento era muy baja. O
sea, ya la gente ya no respetaba ni siquiera el toque de queda con mucha frecuencia, y que esa era la opinión nuestra por lo menos. Entonces para nosotros no era factible, en ese momento no había condiciones de factibilidad para que se cumpliera esa indicación. Ahora con el tiempo se ve que además que han surgido variantes más, claro, probablemente si todo hubiera ido al COVID-0 al principio, no habrían surgido variantes más transmisibles, no sabemos, porque este virus es bien especial en realidad. Pero no se cumplían con las condiciones. Y después lo que ha pasado bueno, eso habría que preguntarle a las autoridades por qué ha cambiado su percepción, pero yo creo que básicamente lo que uno puede explicarle a la gente es que la pandemia ha cambiado. Es bien distinto enfrentar una pandemia basado solo en las medidas de salud pública, no farmacológica, a cuando tú ya cuentas con una herramienta farmacológica en la que te permite evitar el efecto que tú estás esperando de este virus, porque no es que en el caso, claro, el ideal sería que nadie se enfermara, pero la verdad es que lo relevante que se está tratando de controlar a nivel global es que no se enfermen grave y se mueran, pero no que no se infecten. No tenemos una herramienta que permita que las personas verdaderamente no se infecten, excepto las medidas de protección, el que use la mascarilla, que mantengan distancia, pero a esta crisis arrastrada en realidad, en la cual la principal herramienta que tenemos poblacional es la vacuna, hay que potenciar esa estrategia, porque además el rendimiento de las otras medidas va bajando por esta misma característica del virus que hace más transmisible. Entonces yo creo que eso es lo que en el fondo las autoridades han visto y que es difícil de comunicar, justamente porque es difícil haber tenido un discurso tan duro antes y el cambiarlo. O sea, yo creo que eso es muy difícil, es de difícil percepción por la población, y además que yo veo que a cada rato les sacan en las redes sociales, en la prensa, las declaraciones previas de que, por ejemplo, éramos criminales por haber recomendado el pase de movilidad, y ahora se usa el pase de movilidad. Porque eso fue lo que se dijo en el fondo, sí, fue bien duro también. Entonces, pero yo, en el sentido de por qué las autoridades tienen un enfoque distinto, no es porque estén en el gobierno, es porque la situación ha cambiado y hemos aprendido, yo creo colectivamente, de qué medidas sirven y qué no, y y que las medidas de salud no son gratis. O sea, el encerrar a la gente no es gratis, tiene un peso, tiene también un efecto en la salud mental, un efecto en una serie de otras esferas. En la suspender clases, por ejemplo, por 2 años, tiene un efecto en la desescolarización, tiene una serie de efectos, y que el balance entre las medidas y los efectos y cuáles los beneficios que se tienen una perspectiva distinta en este momento de la que se tenía antes, porque también el virus ha evolucionado y también contamos con otras herramientas. Yo creo que eso también influye. Y respecto a la vacuna, el tema del paso a paso se ha tratado esto de que la gente entienda de que es una vacuna cada 6 meses, y por eso, por ejemplo, el paso a paso se considera a la gente que tiene la vacuna no una dosis, sino que en realidad los que no están con su vacuna al día, y tratar el mensaje de la vacuna al día. Y tu vacuna al día si la tienes hace menos de 6 meses. El tema es que esa situación, si no aplicamos una quinta vacuna, se va a acabar, y a la larga se va a morir naturalmente. Lo que se espera en realidad a nivel global es que se desarrolle que estén disponibles vacunas con cepas Omicron, o con más de una, o con la original más la Omicron, a pesar de que la original ya no circula. A nivel global solo está circulando Omicron, en todo el mundo. Hay un 0,01% de las muestras que hay de Delta. Y de hecho, la semana pasada, en la reunión que yo asistí en Ginebra, decidimos que ya Delta iba a ser de las variantes de preocupación pasadas. O sea, las actuales solamente hay Omicron, en todo lo que se está vigilando de los países que tienen vigilancia genómica. Entonces, bueno, se trata de ver que haya se está esperando ver si va a haber esa disponibilidad de vacuna, y qué pasa con la cohorte chilena, con la respuesta a la cuarta dosis empieza a decaer, y lo que con más probabilidad es que vamos a tener vacunas periódicas. Todavía nadie sabe si va a ser una vez al año o cada 6 meses, y que esas vacunas probablemente van a estar más focalizadas en la población de riesgo, y no a nivel global como es ahora. Entonces como que se gripalizaría el enfoque hacia cómo es la vacuna. Entonces es la vacuna del año nomás, pero la vacuna del periodo que te toque, ojalá una vez al año, porque la verdad es que 2 veces al año es bien caro, y es difícil que la gente lo
lo acepte, pero se ha tratado de hacer esa transición del discurso, pero no es fácil, la verdad. De que cuando se instala esto de la vacuna al día, es justamente para lo que tú dices, bueno, el que tiene la vacuna al día es que se vacunó hace menos de 6 meses, y por lo tanto el pase de movilidad se le vence si no tiene esa vacuna, y eso es lo que se considera el indicador para pasar de una fase a otra, al paso a paso. Pero no ha sido tan exitosa esa comunicación. Este gobierno yo veo que ha tratado de sacar al presidente, lo ha sacado totalmente del tema del manejo pandémico, a pesar de que hicieron una reunión interministerial, no sé si después hubo una segunda, e instalarlo más a nivel del ministerio e incluso a nivel del subsecretario más que de la ministra, a pesar de que la ministra también aparece harto. Es una apuesta de ir como desescalando un poco el tema en relación a todas las otras urgencias que hay, pero tiene que calibrarse muy bien porque está el tema de que tenemos el invierno tenemos otros virus respiratorios y uno también, nosotros, por ejemplo, en la comunicación, en las reuniones de consejo que tenemos todos los viernes, hemos insistido mucho en el tema comunicacional, de que no se ha visto tan potente la campaña de invierno, por ejemplo, que tiene que incorporar al COVID a todos los otros virus respiratorios, porque justamente lo que estamos viviendo ahora es que el virus esencial que está generando problemas, y sin embargo todos esos virus se benefician de los mismos mecanismos de prevención, dado que el sincicial no tiene vacuna. Está el tema de los escolares, pero resulta que la vacunación en escolares no está al 65%, o sea, debería ser más alta esa cobertura para no tener problemas de influenza en los escolares. Hay la necesidad de mantener la presencialidad de los niños por todos los daños que ha habido. Entonces están todas esas cosas en juego y hacen difícil las decisiones. No sé, ¿se entendió algo de lo que dije? Sí, se entendió. En el chat no hay comentarios ni preguntas. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. No sé si Eduardo fue una reacción nomás de que se entendió o quiere levantar la mano, Eduardo Torres, para hacer alguna pregunta. Que está presente ahora y siempre. No sé si hay más comentarios. Ahí está Dagoberto. Veo que se conectó Dagoberto Duarte. Sí, es que Dagoberto también es parte de nuestro departamento. Ah, mira. También participa en el Departamento de Salud Pública. ¿Cómo estás, Jimena? Mucho gusto. Hola, gusto saludarte. Sí, escuché muy atentamente la clase que diste, la encuentro muy buena. Ah, gracias. Más que clase, como un comentario en el fondo, tratar de contextualizar todo lo que ha pasado. Pero lograste en un poco más de una hora condensar casi 2 años de trabajo, lo cual no es poco, digamos. Gracias. Así que te felicito, muy bueno. Voy a leer después los documentos que mandaste para de apoyo. Sí, mandé justamente el de la comisión independiente, porque yo creo que es importante el salirse de la casa, del tema aquí y leer qué es lo que pasa afuera. O sea, uno como que está demasiado metido acá, que hay demasiadas contingencias políticas, que la constitución, que no sé qué, entonces como que cuesta mucho como que mirar así, mirar un poquito de afuera y ver qué es lo que pasó acá realmente. Y como digo yo, el tema de las lecciones aprendidas, yo no sé si las vamos a aprender, porque como tenemos tantas otras prioridades, si va a haber el momento de discutir, oye, la institucionalidad que nosotros tenemos es en salud pública, porque no es la parte asistencial, es salud pública. ¿Es suficientemente robusta? ¿Qué deberíamos cambiar? Los canadienses cambiaron todo su sistema después del SARS-1, generaron una agencia de salud pública, los ingleses están haciendo cambios en su sistema, los norteamericanos están cambiando el CDC, todos están haciendo evaluaciones y cambios de cómo mejorar, y aquí como que nosotros estamos perdiendo esa ventana de oportunidad de que la gente se dio cuenta de lo que pasa cuando no tienes como tanta robustez o tanta fortaleza. Como que los latinos, y yo tampoco veo otros países sudamericanos que estén en eso, estamos como perdiendo ese empuje. El documento que mandaste hay uno que no tiene fecha. ¿Qué fecha es? Ese se presentó en la Asamblea Mundial, es de ahora, del año pasado es. 2021. Sí, del 2021. Sí. Sí. Sí, yo creo que lo que yo estaba más cercano y que estaba mirando, lo hemos comentado acá también en algún momento,
el tema de del número de laboratorios, que el año pasado era bastante difícil, pero ahora ya no. Ahora ya hay una red importante de laboratorios. El tema es que no se van a usar. Mm. Entonces, ¿cómo mantenemos esa red de laboratorios? Yo personalmente estoy a cargo de un laboratorio de atención primaria que hace PCR. Ah, mira. Entonces digo, ¿cómo lo hacemos para mantenerlo? Porque no solamente sirve para el COVID, No, pues, claro, sirve para la biología molecular VIH, sirve para otras cosas también. hasta para tuberculosis, que de hecho ha ido aumentando, el Sí. VIH va aumentando, o sea, hay un montón de necesidades que se verían beneficiadas, la misma, por ejemplo, en atención primaria, que se atienden como si fueran todos bacterianos, a veces especialmente los adultos, y son varios cuadros virales, o sea, hay una Exacto. mejoría de la calidad que implica tener laboratorio. Bueno. Bueno, ese es otro desafío. Pero te felicito, muy buena conversación. Ya, gracias. Jimena, hay un comentario acá en el chat del doctor Fernando Paz, ¿Sí? que dice, ¿cuándo se define el término de pandemia y se asume como un virus estacional o un virus endémico también podríamos decir, Sí, ¿cierto? más bien endémico, porque para nosotros la verdad es que es tan estacional, el hemisferio norte ha sido más estacional de invierno que para nosotros. Nosotros hemos tenido los peores brotes en verano. O sea, que hemos tenido más muertes en el invierno, pero hemos tenido más casos en los veranos. Claro, ¿cuándo se va a asumir como un virus endémico? Pronto, la verdad. Pronto, pero no sabemos cuándo la OMS va a declararlo. Va a declarar como el fin. Lo que va a declarar no va a ser el fin de la pandemia, va a declarar el fin de la emergencia de salud pública de interés internacional, que es lo que define el reglamento sanitario. El director habría querido cerrarla en esta asamblea en mayo, pero la verdad es que aparece Omicron y le echa a perder como todo, y especialmente el brote en China. Y ese brote en China es el que tiene a toda la gente como expectante de la entrada del virus a los países donde no tuvieron COVID antes, porque ahí puede tener un comportamiento distinto, porque en el resto del mundo todos hemos tenido infectados, estado vacunados, qué sé yo. Pero en China la cobertura de vacuna no era tan alta. Entonces, como que eso deja como un compás un poco más de espera de que como que corrió un poco la decisión de declarar que se terminó la emergencia de salud pública de interés internacional, pero yo creo que va a ser durante este año que se declare que se acaba la emergencia. Y la pandemia propiamente tal depende de si surge una nueva variante, si esa variante sigue en la misma senda de las derivadas de Omicron, que son más transmisibles pero menos graves, probablemente se va a decir, bueno, esto ya es un virus ya que es humano, en el fondo ya empieza a ser un virus endémico, ya llevamos varios años con esto, estamos en el tercer año, pero si surgiera una variante más agresiva, probablemente no se pospondría, por ejemplo, esas decisiones. Entonces está un poco todavía en veremos, es un tanto incierto eso. Y antes de darle la palabra a Juan Luis, que la levantó, y después tenemos otro comentario en el chat, a nivel local, ¿tú crees que, porque la alerta sanitaria creo que está hasta septiembre nuevamente, ¿tú crees que vamos a seguir en alerta sanitaria aunque aumenten los casos? O si es que, aunque aumenten, ya deberíamos pasar de esa alerta sanitaria como por las nuevas etapas de la pandemia en la que estamos viviendo. O sea, va a depender si aumentan los casos y no aumentan las hospitalizaciones, yo creo que debería salirse de la alerta sanitaria. Si aumentan los casos con aumento de hospitalizaciones, no. En el fondo depende del comportamiento, claro. Perfecto. Juan Luis, te damos la palabra y después leemos el comentario del chat. Hola a todas y todos. A mí me llama la atención que esta pandemia estuvo en un contexto sociopolítico, quizás desde el punto de vista económico, en una sociedad donde desde el punto de vista tanto de la OMS como de los distintos países, se trataron muy diferentemente las estrategias del COVID. O sea, al principio uno decía, ¿por qué la OMS tardó tanto en dar la alerta sanitaria de pandemia? Algunos pensaban que era porque
China en cierta medida había ayudado al director de la OMS a posicionarse, o después vimos como países como Estados Unidos, como Brasil y como otros países tenían prácticamente una estrategia negacionista respecto de la pandemia, y me preocupa qué va a pasar en el fondo desde el punto de vista de la capacidad que tenga la OMS de alinear a todos los países en una estructura única para poder establecer cuáles deben ser las mejores medidas. En el fondo, ocurrió que cada país hacía lo que mejor le parecía y no hubo una gobernanza mundial respecto de cómo debiera hacerse. Creo que por otra parte, la inequidad entre los diferentes países del mundo estableció el hecho de que mientras no se tenga una gran cantidad de personas vacunadas, nunca se va a detener la creación de nuevas variantes, y entonces fue súper complicado, por ejemplo, para nosotros estar en un gobierno que era más bien neoliberal y que nunca dio una comunicación de riesgo como debiera haber sido. Y así, pues, entonces cuesta entender por qué razón o qué va a pasar en una probable nueva pandemia, si nuevamente vamos a tener que estar cada uno de los países haciendo lo que mejor le parece. Y aparte quería preguntarle por la posibilidad de establecer cuál será la eficacia de algunos medicamentos que se han autorizado para uso en emergencia, como el Paxlovid. Bien, bueno, respecto a la primera pregunta, yo justamente lo mencioné al principio de la charla, de que efectivamente hubo un problema a nivel global, de que no hubo una conducción tan clara respecto de la OMS, ni los países tampoco le creyeron, a pesar de los puntos de prensa, del director de la OMS, de las reuniones semanales, de las minutas, etc. La verdad es que los países hicieron bastante, tomaron sus decisiones en forma aislada, y lo que mencioné es que en este momento lo que se está discutiendo son esas dos avenidas, en el fondo, bueno, tres, hay una tercera también. El tema del tratado pandémico, que hay una comisión intergubernamental que ya lo está negociando, y que tienen una reunión ahora de aquí, creo que en noviembre, donde los representantes de países están negociando los elementos de ese tratado pandémico que obligue a un manejo más uniforme y una distribución más equitativa de los recursos durante la pandemia y compensar a los países afectados. Y Estados Unidos, que no le gustan los tratados, porque la verdad es que los Estados Unidos nunca firman tratados, porque cada tratado de alguna forma es una cesión de soberanía, y ellos están promoviendo más esta modificación del texto del reglamento sanitario para hacerlo un poquito más fuerte. Y entre esas dos cosas están, más la tercera que no la mencioné, que es Bill Gates, con toda su cantidad de dinero, que es más de lo que los países aportan a la OMS, que tiene su propia iniciativa de cómo nunca más tener pandemia a través del desarrollo de distintos elementos tecnológicos, el fortalecimiento de los países, etc. En eso, en la primera parte, que es la que a mí me interesa más, que el multilateralismo, donde están metidos los distintos representantes de los gobiernos, que bien, mal o más o menos elegidos, por lo menos son representantes de cada país y no una persona millonaria que decide por sí solo. Ha habido un primer avance en el sentido de que en la Asamblea se decidió por fin descongelar los recursos de la OMS y van a aumentarle los recursos para dejarla mejor financiada para esta emergencia, y falta ver cómo sigue avanzando esta negociación del tratado o del reglamento y los otros ajustes administrativos que están haciendo, pero hay una discusión en todo caso, no es algo que haya pasado así, Juan Luis, y que pasó y no, o sea, la gente está plenamente consciente y hay una discusión global respecto a cómo mejorar todo esto que sucedió en esta pandemia, porque efectivamente demostró que todo lo que se tenía preparado no estaba al nivel de lo que fue el SARS-CoV-2. Servía para otro tipo de emergencia, pero no para una pandemia como la que vivimos. Entonces hay esa plena conciencia respecto
a eso. Y la otra pregunta no se me perdió ahora. El fármaco. Ah, del fármaco, sí. Bueno, el fármaco, nosotros la verdad es que hemos pedido que se evalúe en el Ministerio la incorporación de los fármacos que la misma OMS recomienda. De hecho, el Paxlovid lo recomienda la OMS. La evaluación de tecnología, el departamento de TESA del Ministerio hizo una revisión y se consideró que si bien hay un beneficio, las condiciones para el uso del medicamento son muy exigentes en el sentido de que solo se usa al principio y que tiene un costo bien alto y por el momento no la consideraron como incorporarlo. O sea, todavía no se ha decidido, el Ministerio no ha decidido incorporarlo al arsenal terapéutico porque es difícil garantizar la oportunidad en la cual el medicamento se puede administrar, pero son temas que se están evaluando continuamente. En la medida que llegan nuevos medicamentos, nosotros mismos, de hecho, yo misma de hecho, lo pedí porque a mí me llamó la atención de que la letalidad en Chile como que no había bajado lo suficiente en el último brote. Igual se mantuvieron, en el brote de Omicron igual hubo harta, a pesar de que la letalidad ha bajado, pero igual hubo como una cantidad de funciones que a uno le llamaba la atención y que hacen necesario el que se cuente con esos recursos de medicamentos. Y eso, bueno, va a seguir evolucionando. Lamentablemente la evaluación no fue favorable como para incorporarlo por el momento, pero se pidió que se siguiera evaluando. Quiero hacer una precisión respecto a lo que usted dijo por el asunto del Van Buren. No fue un hospital donde se derivaban todos los casos, se derivaban solamente los casos más graves en virtud de su expertise con las camas críticas, y esto dentro del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio. Sí, no, si yo no hablaba de eso, yo decía era para aislar los casos primeros que iban a ser leves, porque los viajeros son jóvenes que no se complican. Que después no fue, que Claro, no se hizo al final, no porque se hizo además aislar que a los casos leves en el hospital. Acá en el servicio tampoco hay un hospital de infecciosos, lo que pasa es que el sanatorio fue alguna vez un hospital para tuberculosos, pero hoy día en la práctica es un hospital de pacientes quirúrgicos o de medicina interna. Claro, pero no, yo digo, no un Lucio Córdoba ni nada que se le parezca. Está bien, pero lo que pasa es que yo no trabajo en Valparaíso, yo digo, depende yo pienso, pienso yo, pero puedo estar desde afuera. Pienso, claro, desde afuera, de que normalmente para una enfermedad transmisible que genera epidemias, hay que tratar de no bloquear el hospital más complejo del sistema. Porque por ejemplo, para ébola, que a mí me tocó participar en la comisión de ébola en el gobierno de Bachelet II, que estaba la Elia todavía de ministra, también había, por ejemplo, ¿se acuerdan que hubo el riesgo de que llegaran casos de ébola? Porque estaba una transmisión, había casos que habían llegado a Estados Unidos, había casos que habían llegado a España, entonces hubo que prepararse, qué sé yo. Entonces empezó la discusión del hospital. Un caso de ébola no es una situación parecida al COVID, porque es una enfermedad que su manifestación clínica genera pánico. O sea, no es que tú ves que la persona se ahoga, qué sé yo, y que igual daba pánico el COVID al principio, pero además verlo sangrar por las conjuntivas y todo, genera una situación bastante más gráfica en el personal de salud y en la población que rodea los establecimientos. Entonces tú cuando tienes una situación así necesitas tener un establecimiento que tú puedas generarle un cerco de seguridad. Entonces ustedes se fijan que los hospitales, por ejemplo en Santiago, no sé si ustedes han ido a San Borja, yo no he ido hace tiempo al Van Buren, pero es como un bazar turco afuera, no sé, una cuestión que está llena de negocios que venden cosas, o sea, no hay ninguna manera de generarle un perímetro de seguridad y que no te vayan a atacar el hospital, porque eso ocurre en otros lugares. Que tú llevas a pacientes que son transmisibles de una enfermedad que la gente le genera pánico, la gente no lo quiere tener ahí. Entonces tienes que prever que eso puede suceder. Entonces, y eso es, bueno, y por eso en general yo pienso, pero bueno, cada uno decide en su propia región, de que el ideal es tener no el hospital más complejo, sino que tener un lugar donde tú puedas aislar, puedes contener, y que no sea tan grande, de que puedas controlar los ingresos y salidas, y qué sé yo, que tenga una serie de elementos de disciplina como para estas situaciones tan especiales. Con la viruela del mono también podría ser así. Porque en general la gente
la gente le tiene pánico a las enfermedades transmisibles. Y si tienen manifestaciones físicas, te da más miedo que si no las tienen. O sea, si tienen grano, qué sé yo, sangra, o sea, son como más, puede generar una reacción en el público que uno no se imagina en realidad, pero que ha visto que ocurren en otros países. O sea, en África han ido a apedrear, a quemar los centros de pacientes de ébola. Porque saben que esos son los contagiantes, pues esa es la fuente de contagio. Si la gente no es tonta, en el fondo igual entiende que ese caso es el que contagia, entonces no lo quiere tener ahí. Eso hay que preverlo, en el fondo. Bien. Gracias, Jimena. Mira, tenemos 2 preguntas más por el chat. Ahí con estas 2 preguntas vamos a cerrar ya para poder terminar a la hora. A la hora, ya. Así que Eduardo Torres pregunta, ¿qué hace que en tiempos pasados se crearon y diseñaron hospitales para abordar la tuberculosis y la enfermedad de la tisis? Caso del Hospital Pinel, justamente que recién mencionábamos. Y ahora nada de eso pensado en COVID-19. Ningún hospital se desarrolló en Chile al respecto, porque antes teníamos, otra pregunta del mismo, teníamos laboratorios de vacunas y se exportaban vacunas y ahora no se diseñó un laboratorio propio chileno de investigación y creación de vacunas para abordar el SARS-CoV-2. Y la otra pregunta, te la hago el tiro, es del doctor Fernando Paz, que dice si se puede medir de alguna manera el riesgo de este virus de mutar hacia una variante de mayor gravedad, si tiene una probabilidad mayor de mutación que el virus influenza. Esa sería la pregunta. Sí, respecto al tema de ¿por qué no se bueno, el caso de la tuberculosis, la verdad es que la tuberculosis era la principal causa de muerte en Chile por muchos años, por lo tanto permitía y era muy prevalente, y además la tuberculosis, si bien es la enfermedad de la pobreza, en el caso también afectaba a las familias ricas, entonces había una conciencia mucho más compartida del problema que significaba la tuberculosis, y eso llevó a que no solo el Pinel, o sea, en realidad todos los hospitales antiguos eran sanatorios de tuberculosos. Entonces hubo un tiempo como para desarrollarlo. Los hospitales nuevos, claro, aquí en Chile acuérdense que se hizo ese fallido hospital en riesgo, ¿cómo se llama? Ese espacio riesgo, que se trató de habilitar como hospital, que finalmente no se ocupó. O se ocupó en parte, algo se ocupó. Claro, el ideal, nosotros la verdad es que necesitamos más camas hospitalarias, ya sea porque el COVID o porque en realidad en cada campaña o cada invierno vemos que no dan abasto las camas, y aquí en Chile ha habido esa discusión de que si necesitan más camas o no, es una discusión bien larga, y a lo mejor Dagoberto también se acuerda de eso, y que hay mucha gente que ha trabajado en redes en el ministerio que sostiene que en realidad no se necesitan más camas. Que no es mi particular punto de vista. Yo creo que sí necesitamos más camas y que nos faltan camas de larga estadía, o sea que también nos faltan camas para situaciones, para patologías, situaciones mentales, faltan camas en la interfase social médica, como que falta, hay una área que no está cubierta, y donde tenemos más diferencia con los países de la OECD son en las camas de larga estadía. Entonces no sé si toda esta situación habrá convencido a las autoridades de que en realidad en Chile se necesitan más camas, y que además se necesita tener un sistema más expedito de construcción de camas, porque no puede ser que se demoren 10 años los hospitales en construirse en Chile, que es lo que se demoran entre los estudios de preinversión y que después van a Mideplan y después los paran y después no hay el recurso, en fin, es como muy tórpido. O sea, hay un problema. Yo diría, ¿por qué no se han construido? Porque en realidad aquí no somos capaces como en China de construir realmente un hospital súper rápido. No porque aquí las constructoras sean lentas, sino que la decisión de cada hospital está plagada de una burocracia gigantesca, y que lleva a que, por ejemplo, yo personalmente trabajé en proyectos del Banco Mundial, justamente lo que trabajé en la necesidad, en la evaluación de necesidad de construcción de camas, y priorizamos el Hospital Salvador, que todavía no se construye, y yo lo trabajé cuando recién egresé en los años 90, el Barros Luco, que no se ha construido. O sea, imagínense, yo creo si se construye El Salvador me voy a morir, voy a hacer toda mi carrera
esperando que se reemplace El Salvador y el Barros Luco. Eso, cuando nosotros presentamos el proyecto del Banco Mundial, que fue el primer proyecto del Banco Mundial en el mundo que financió hospitales, priorizamos esos 2 hospitales que no se construyeron. No se construyeron con ese proyecto. Bueno, yo entiendo que el Van Buren también está a la espera de la reposición y es demasiado tórpido la construcción de hospitales en Chile. Por eso es que no se puede hacer para una situación de emergencia. Eso tiene que resolverlo entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social y Hacienda. Porque no puede ser como funciona ahora, es demasiado lento. Ahora, este virus, ¿por qué no hay vacunas acá? Porque justamente en esos años 90, cuando llegó Elwin, hubo un estudio para hacer un joint venture de vacunas con el ISP, cuando el ISP producía vacunas, y esa decisión nunca se tomó. Siempre se priorizó, como les dije al principio, la parte asistencial. Nunca se ha priorizado, ningún gobierno ha priorizado el fortalecer la infraestructura de salud pública de Chile, ninguno. Entonces, no se decidió nunca, y eso fue muriendo lentamente por desinversión. El ISP, al punto de que en el momento que se decidió dejar de producir vacunas era porque se seguía produciendo en los cerebros de ratones muertos y no se había cambiado a una tecnología en cultivo celular o acelular, o sea, no se logró, no se invirtió para seguir avanzando en tecnologías de vacunas más competitivas con el resto, y por lo tanto eso se abandonó. Distinto a lo que ocurrió en Brasil, que tiene producción de biológicos, o incluso Argentina, que también tiene producción de biológicos, siendo los 2 países con mucha más inversión en infraestructura de salud pública que nosotros, a pesar de que nosotros somos más ricos, supuestamente, que esos países. Aquí ha habido una desatención de la infraestructura de salud pública de muchos años, y que no depende de un gobierno, en el fondo, ha sido atravesado, digamos, las décadas. Entonces eso es lo que sucedió. Este virus tiene una capacidad de mutar peor que la influenza. La influenza nunca nos ha tirado una variante que no venga de la que predomina. Y con el SARS-CoV-2, cuando, por ejemplo, estaba Delta predominando y nos sale una nada que ver Omicron, por otro lado. Incluso la Omicron, la B2 y la B4 y la B5, no vienen de la B1, sino que tienen el mismo origen, pero en realidad no han derivado directamente de la Omicron original. Entonces tiene una capacidad mayor, y por eso es que hace difícil, y la OMS mantiene estos 3 escenarios: el escenario de que sigan haciendo más variantes más contagiosas pero leve, el que haya una situación como intermedia, o incluso dijeron en el escenario del reset que surge una nueva totalmente distinta, y eso ya es como para pegarse un tiro, porque en el fondo es como partir todo de nuevo. Pero bueno, hemos ido más por la senda de que cada vez son más transmisibles y afortunadamente menos graves, pero no está cerrado el escenario de que surja una por otro lado, porque como les digo, que estando Delta predominando aparece Omicron, no de que Delta deriven, o sea, no ha sido así. Y eso es lo que ha sido llamativo, y en influenza no es así. O sea, está el H3N2 y de ahí van pasando, qué sé yo, y el shift en influenza es mucho más raro. O sea, de hecho, cuando se produce pandemia. No, en cambio aquí nos ha tirado un virus pandémico varias veces ya. O sea, nos genera una nueva ola pandémica. Eso es bien impresionante en realidad. Bueno, gracias Jimena por tu excelente exposición, por haber contestado nuestras preguntas, este gran plenario. Yo creo que sacamos hartas lecciones aprendidas, aunque tú nos decías que no sabemos si las como país o como en el global la estamos aprendiendo tanto, pero yo creo que acá en el curso por lo menos sí sacamos hartas lecciones aprendidas de estas nuevas etapas de la pandemia, y todo el curso, como dijo Dagoberto, en 1 hora sintetizar casi ya el 3er año de pandemia, lo hable, así que muchas gracias. No, gracias. Ahora con la doctora Silva, te queremos hacer llegar, o sea, mostrar un presente que vamos a hacer llegar más adelante. La doctora Silva lo va a presentar. Mira. Jimena, es un libro pequeño, pero hermoso, ¿ya? Es de la editorial de la Universidad del Paraíso, que nos regala estos libros para donarlos a los profesores como tú, que gentilmente nos acompañan en el curso. Y es un libro bonito porque en el fondo se refiere a que hay que rebelarse contra la idea de estudiar
solo para conseguir un título. Y Ah. que hay que sacar de las aulas los tablets y los smartphones. La escuela tiene que enseñar a vivir y ser una forma de resistencia a los valores falsos de una sociedad consumista y alienada. La escuela debe formar herejes, que literalmente significa aquel que elige, es decir, mujeres y hombres libres. Ah, mira, Te lo vamos a hacer bueno, llegar. muchas gracias, gracias, lo voy a leer. Ya, gracias a ti. Muy bien. Así que, bueno, de nuevo agradecerte, agradecer a toda la audiencia también. Ahí se despiden también por el chat algunos alumnos y los dejamos invitados entonces a la sesión de agosto, ya les llegará, o sea, de julio, perdón, ya estoy adelantando, de julio ya les llegará por ahí toda la información por el correo. ¿Cómo se llama el libro? Preguntan en el chat. Una escuela para Davita. la vida. Una escuela para la vida de Nuccio Ordine. Muy bien. Una escuela para la vida. Así que muchas gracias y buenas noches, que tengan un buen fin de semana también. Chao, chao. Gracias, buenas noches. Ya, gracias. Chao, Jimena. Chao, chao, Dago.